y así sucesivamente. Pero es difícil estar con él. Pero él no está en eso. Y cuando hablamos, lo que él dice, muchas veces dice, no, yo soy salvo, porque yo creí en Jesús, yo creo en Jesús. Yo soy salvo, ¿y para qué iglesia? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Digo yo, el Señor te reprenda a mí. Se envaneció. Y seguimos hablando y hablando, y así sucesivamente. Pero ustedes creen, según la Biblia, ustedes creen que él, con lo que yo le he contado, tiene los requisitos para ser pastor. En ninguna manera. No tiene ni esposa, no tiene hijos en la iglesia. O sea, dentro de una iglesia pentecostal cualquiera puede ser pastor. Eso es lo que le quiero decir. Y esa misma pregunta que tiene una pastora también. No, ahora hay una pastora dirigiendo, pero no conozco. Porque siempre hay un pastor y una pastora. Sí. Eso es así. Pero ustedes que esa cuestión de pastor, el ministro tiene menos requisitos, pero el pastor tiene muchísimos requisitos que tiene que cumplir para poder ser pastor. Aquí están en este tema. Más adelante están. Lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, hermanos, explicamos lo siguiente. El término pastor viene porque cuida de las ovejas o rebaño. El término obispo porque supervisa la iglesia, y el término anciano porque no es un principiante, sino que tiene experiencia y edad suficiente y el conocimiento suficiente para orientar a la iglesia. Entonces, ya hemos podido ver o hemos visto que cuando hablamos de pastor, anciano y obispo, nos estamos refiriendo a la persona que ejerce la misma función en la iglesia. Repito, cuando hablamos de pastor, anciano y obispo, nos estamos refiriendo a la persona que ejerce la misma función en la iglesia. Y otro punto que debemos saber es que en una iglesia o congregación no puede haber un solo pastor. Debe haber por lo menos dos pastores. Y ahí, no sé si ahí fue que usted llegó a ver, varón, y ahorita preguntó y dijo que usted no quiere ser condenado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver el libro de los Hechos, su capítulo 14, versículo 23. Porque hay algo, hermanos, en lo que buscan ese versículo. Hay algo que quiero decirle. La misma palabra de Dios dice que hay de aquel que le quite, aunque sea una jota, a las escrituras. Y nosotros debemos, por lo menos yo digo, y no una jota. Hay que respetar para entender las escrituras. Y todo. Hay que respetar hasta el punto y la coma. Hasta el punto y la coma. Porque muchas veces si leemos corrido y nos saltamos la coma, el punto y todo, no vamos a entender. Por eso hay que respetarlo. Hechos, su capítulo 14, versículo 23. Si hay algún hermano que lo tiene o hermana, lo puede leer, mi hermana. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con algunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Gloria a Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí el punto es, hermanos, que aquí está hablando en plural, no en singular. Cuando se habla en plural, se refiere de muchos, es decir, y constituyeron ancianos. Ancianos. La profe sabe mucho de eso. Y constituyeron ancianos. Posible que fueran 2, que fueran 3, que fueran 5. Exactamente. ¿Cuántos fueron? No sé, pero fue más de uno. Exacto. Exactamente. Fue más de uno. O sea, no fue uno solo. Fueron 2, 3, no sé.
Pero por eso decimos que debemos saber que en una iglesia o congregación no puede haber un solo pastor. Porque si no, aquí dice, debería decir, y constituyó un anciano. Porque no va a decir, ni siquiera va a decir, y constituyeron ancianos, porque no encaja. Ustedes ven, y ese es el punto, hermanos y hermanas. Porque cuando me refiero y digo hermanos, me refiero a muchos hermanos, y nada más estamos, y también es así. Entonces, si estamos claros, si tienen preguntas, podemos preguntar. Ahí se repite la cita de ahorita, Hechos 20:17. Amén, esa la vamos a leer también. Sí, en esa misma Sí, contextura. la vamos a leer. Varón de Dios, léala usted mismo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Hechos, su capítulo 20, versículo 17, también dice lo que dice el varón aquí. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es decir, pero si hizo llamar a los ancianos, quiere decir que no fue a un solo que hizo llamar, sino a varios. ¿Cuántos? No sé, más de uno. Porque aquí dice ancianos, en plural. Gloria a Dios. Amén. Si hubiese sido en singular, hubiese sido uno. Ya ustedes saben, amados hermanos. Así que, por lo que cuando se organizaba este ministerio, se constituían varios ancianos, pastores, en una misma iglesia. Es decir, que en una iglesia o congregación eran nombrados más de un pastor para que dirijan esa iglesia. Y este es el orden bíblico, y así quedó establecido, y así yo lo creo. Y así, hermanas, espero que ustedes también lo crean. Por la palabra, no porque yo se lo diga, sino porque lo estamos viendo en la palabra de Dios y lo podemos comprobar que así es. Ahí es bueno resaltar, hermano, que ellos no nombraban ancianos por nombrarlos. Porque, como decíamos ahorita, el anciano, al igual que el pastor, también tiene un sinnúmero de requisitos para poder ser anciano. Si no cumple con esos requisitos, no puede ser anciano. Amén, amén. Es así. Hay una cita Pero bíblica que habla de eso. Decíamos en los párrafos más hacia arriba, y la cita bíblica está más adelante también, que deben, aquí la tengo, en base a esto dice: entonces explicamos lo siguiente: el término pastor viene porque cuida las ovejas o rebaño, el término obispo porque supervisa la iglesia, y el término anciano porque no es un principiante. Usted ve, el término anciano, no sé si usted conoce el hermano Franklin Gómez. Franklin Gómez, no un hermano, ¿usted lo conoce? ¿Alguien lo conoce acá? Franklin Gómez es el que dirige creo que de los Minas. Franklin Gómez, el que está en la cuestión de los sábados. Red de Gracia. Franklin Gómez es un hermano que no es tan joven, pero no es viejo. No es viejo. Pero el hermano tiene un conocimiento, hermano, miren. El que sale dirigiendo el programa. Sí, ese mismo. Pero es que Franklin, hermano, yo creo que echó los dientes. Y él es un anciano en la iglesia. El que le echó los dientes. Él es un anciano. Yo tengo más de 20 y pico de años en la iglesia de Cristo y viéndolo a él desde jovencito. Él es un anciano allá. Pero, ¿qué sucede? Que el término anciano, mire, puede haber alguien que sea joven y pueda ser nombrado anciano. Sí. ¿Me entiendes? O sea, cuando hablamos de ese término, no es porque sea viejo que anciano. Sino es por el conocimiento. Exactamente, no es porque sea viejo. Antes yo lo entendía así, yo pensaba que cuando decían los ancianos de la iglesia eran los más viejitos.
No, no, no. Y después No, yo creía que eso era uno de los requisitos, que supiera mucho. Mucho conocimiento. Y que fuera ya una persona madura. No vieja, pero yo Exactamente. pensaba que tenía que ser ya una persona. Ustedes ven, gloria a Dios, hermanos, estamos aprendiendo poco a poco. Ustedes ven, es así. Entonces, decíamos, por lo que cuando se organizaba este ministerio, se constituían varios ancianos, pastores, en la misma iglesia. Es decir, que en una iglesia o congregación eran nombrados más de un pastor para que dirijan esa iglesia. Este es el orden bíblico y así quedó establecido. Y voy a hacer un paréntesis aquí, para que no se vaya a sentir el hermano Juan mal. El hermano Juan está dirigiendo aquí, pero ya el hermano Juan, con estos conocimientos, sabe que cuando vayan llegando hermanos en un futuro, pues también tiene que ir organizándose la iglesia. Ustedes ven, o sea, no se puede quedar así, tiene que ir organizándose. Que fue lo que, cuando yo entré a la iglesia, en los Tres Brazos, había un ministro, Miguel Ángel García, y creo que Ramón García, su hermano, tanto en la carne como en la iglesia. ¿Qué sucede? Que tiempo después, o sea, ya cuando yo llegué habían más hermanos en observación, que eran candidatos a ser ministros. Y gracias a Dios, así fue, lo nombraron. Y allá tenemos 4 ministros que dirigen. Uno se encarga de la predicación, otro se encarga de diferentes cosas. Uno se encarga de dirigir, siempre hay uno que es el vocero. Ustedes saben, hay uno, el vocero, que se encarga de esto, lo otro, etc. Y también, de igual modo, se organizó la iglesia en lo que es el diaconado. No habían diáconos allá, pero también se pusieron varios candidatos en observación. ¿Quiénes lo ponen en observación? La iglesia. Los ministros lo anuncian y la iglesia se le da un tiempo a esos hermanos para que, en observación, a ver cómo andan, su conducta, todo, etc. Y luego de ese tiempo cumplido, entonces se va a votación y se eligen esos hermanos diáconos. Allá, para la gloria de Dios, también hay varios diáconos y diaconisas. Ustedes ven, y así la iglesia se va organizando y va marchando mejor. Gloria. Es así, hermanos. Pero hermano, eso de que tenían que ver más de un pastor, prácticamente yo entiendo ahora, porque nosotros venimos del 11 y había varios varones y nada más tenían un solo pastor. Sí, mire, como le digo, Perdón, hermano. El hermano Eladio no era, el hermano Eladio no fue pastor. De allá del 11. No. ¿Y que En el 11 no había pastor. En el 11 había ministro. El hermano Eladio era ministro. Y lo que yo no entiendo es de que un coministro. no, yo nunca he oído, primera vez que lo escucho. Ministro, el hermano Eladio y coministro Alberto. Así era el asunto. Sierva, vaya entendiéndolo, porque es que, mire, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y ahora lo digo yo por la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Usted me entiende? La Biblia aquí, cuando habla de que hizo llamar a los ancianos, no se está refiriendo a uno solo, dándonos a entender que hay más de uno. Ese es el caso. ¿Sí me entiende? Por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos con las escrituras. Y es por eso. Y le voy a contar algo. Ustedes ven cuando esto se hizo. Antes de la pandemia, en el ensanche Osama, que esto se estaba planificando, no sabíamos que venía pandemia. No sabíamos. Y ya esto estaba en curso. ¿Y qué me da esto a entender? Que era el mismo Dios que estaba dirigiendo su iglesia.
preparándola para cuando venga la pandemia, ya ese grupo de hermanos ya estén preparados para arrancar virtualmente y que la iglesia no se pare. ¿Ustedes ven? Nosotros fuimos a una reunión, a una asamblea general. El hermano Jaime no podía ir y yo fui. Y estaban hablando de la evangelización virtual. El hermano Calvito, a mí se me olvida el nombre de él, él estaba hablando de eso. Roberto. Sí, hermanos. Yo fui de lo que estuve ahí, mire, cuando empezaron ese curso, de primero, como a preparar, el Señor preparando, ustedes saben que los hermanos dejándose guiar por Dios, y mire, esto fue muy bueno. Y la única iglesia que está haciendo ese trabajo es la iglesia de Cristo. Amén. Porque usted busca, y usted lo que encuentra son predicadores. En las otras cestas, usted lo que encuentra son predicadores hablando ahí. Subiendo su mensaje a YouTube. Exacto. Pero la iglesia de Cristo ha hecho un buen trabajo. Sí. Y se han levantado muchas congregaciones en los campos. Es así, hermanos. Entonces, tenemos aún unos cuantos minutos. Sí. Los pastores solo son pastores nombrados y autorizados para dirigir la congregación donde han sido nombrados. Es decir, que un pastor de una congregación no puede ser pastor de varias congregaciones o iglesias. ¿Ustedes me entienden? Por ejemplo, el pastor de allá, de los Tres Brazos, por así decirlo, no va a venir aquí, miren, yo soy pastor y ahora yo voy a pastorear aquí. No funciona así, porque la iglesia, como decía el hermano Juan, la iglesia de Cristo es autónoma. ¿Qué es eso? Exactamente. Entonces, a diferencia de los sectarios, que un pastor es pastor aquí, pero pastorea, tiene 80 congregaciones a su cargo. Ahora nosotros por ejemplo tenemos un conflicto acá de un hermano que venga, por ejemplo, a querer ser el Papa Upa, y nosotros, para tener más claridad con los hermanos de afuera, con los hermanos de la capital, por ejemplo, acudimos a los pastores y ellos mandan una comisión a ayudarnos a resolver la situación. Por ejemplo, tuvimos un problema allá abajo con un hermano que se llamaba Manuel Medina, la hermana Jacqueline, la hermana Ruth, Leti lo conocía también, la hermana Bernarda, y se presentó un problema y el hermano acudió a los pastores del ensanche Sama, y ellos vinieron y menguaron la situación. Gloria a Dios. Pero no se arrepintieron. Que no se arrepintieron. ¿Cuáles ellos? ¿Allá abajo? No, pues ya es un problema de ellos, hermano. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. Pero la iglesia de Cristo en sí siempre está apaciguando y ayudando. O sea, nos ayudamos mutuamente, porque somos un cuerpo. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo. Nosotros tuvimos otro ejemplo. Sí, con esa experiencia que nosotros tuvimos con ese hermano, el hermano ministro de aquí acudió a los ancianos de la iglesia, y nosotros también acudimos a los ancianos de la iglesia. Lo único que allí quienes nos asistieron fue un anciano y un ministro de una congregación. Pero todo se llevó conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que la iglesia de Cristo va bien. Y la que aún no se han organizado, yo estoy seguro que van pensando en organizarse. A diferencia de los sectarios que tienen un pastor, como le decía, y ese pastor es el todo, en todas las congregaciones fácilmente. Tiene una aquí, otra aquí, porque muchas veces no piensan en lo espiritual, sino piensan en tener una congregación aquí, otra allí y ya. Sí, porque imagina, usted sabe que el mundo... Lo que pasa es que lamentablemente ahora, hermano, el nombre más comercial es Cristo, Dios te bendiga. Exacto. Entonces, mientras más personas tienen en el puño,
más dinero para su bolsillo. Exactamente. Así mismo. Porque de una vez, a mí una vez me tenían enredada con eso y a la hermana Mercedes también la han tenido. Ay, padre. ¿Usted no diezma? Ah, pues usted le está robando a Dios. Sí, ellos dicen eso. Ajá. Ah, pero búscamelo en la Biblia, ¿ve? Donde dice que yo tengo que diezmar ahora, hoy. Exactamente. Ellos se agarran de eso. Hay una cita bíblica que habla de eso, pero habla en el Antiguo Testamento. Malaquías 3 días que ve. Es así. Bien, amados hermanos, entonces dijimos que un pastor de una congregación no puede ser pastor de varias congregaciones o iglesias. Dicho esto, todavía tengo ganas de seguir con ustedes, pero yo respeto el tiempo de cada quien y también respeto el mío. Si Gloria a nosotros establecemos un horario, ese horario es. No me gusta pasarme y me gusta empezar también a tiempo. La Biblia nos apoya en eso porque hay una cita Amén. bíblica que dice que se haga todo decentemente y en orden. Amén. Por eso yo nunca digo de que dele hasta que diga el Espíritu. Yo no digo eso nunca. Por eso es así. Hermanos, pues nos quedamos hasta aquí. Ya yo, si el hermano Juan me lo permite, pues todavía me queda una buena parte. Es bastante. Y por eso no se puede dar de una sola. Bueno, usted concluye el tema 15. Exacto. Así, mis amados hermanos, que yo espero que hayamos podido aprendido algo en esta noche y que sigamos aprendiendo. Y recuerden que no solamente es aquí que venimos a estudiar. Nosotros debemos estudiar también en nuestra casa. Sacar un tiempo para estudiar la Biblia y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento ¿Usted para se quedó en entenderlo. el primer párrafo de arriba, hermano? Exactamente. Exactamente, acá nos quedamos. Lamentablemente, vamos a buscar lamentablemente, y no lamentablemente. Y estoy en varias congregaciones o iglesias. Bueno, Varias congregaciones o iglesias ahí mismo. Ahí mismo. Entonces me quedé en sigue el siguiente párrafo. exacto. Préstame su lapicero. Es ahí. Sí, ahí es que sí, estamos. Sí, sí. Entonces, amados hermanos, Ya encontré lamentablemente. dicho esto, vamos a orar y a dar gracias a Dios porque nos permitió aprender un poco más de su palabra. Vamos a orar. Santo, eterno y poderoso Dios, bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Sí, Señor. Padre, muchas gracias te damos y perdón te pedimos ante cualquier ofensa que podamos hacer o decir en hechos, palabras o pensamientos. Te suplicamos que nos perdones. Amén. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Te suplicamos que este estudio en esta noche haya llegado a nuestros corazones y que podamos aprender cada día más de tu palabra, oh Señor, y así poder ponerlo en práctica. Y como dice tu palabra, también enseñar a otros. Amén. Dirígenos ahora a nuestros respectivos hogares. Quita cualquier piedra de tropiezo que el enemigo quiera poner. Y permite que lleguemos sanos y salvos. Amén. Y permite seguir adorándote allí en nuestros hogares, Señor. Y donde quiera que vayamos. Muchas gracias. Sigue dirigiendo tu iglesia aquí en Boca Chica y en el mundo entero. Amén. Gracias a Dios. Oramos y te pedimos estos favores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga. ¿para dónde es que vamos mañana? Dios le bendiga. Sí, hermano. Dios le bendiga mucho. Háblanos de Varón, apague aquí. A mí me fue en el Nariva